Bueno, dicen que lo bueno sí es esperar, ¿ah? Doctor Jaime, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias mi estimado Joe, gracias amigos. Ya estamos conectados en la aldea global por ODTV para su programa El Verídico. Estamos al lunes 13 de marzo del año 2023. Muy bien, el tema que habíamos preparado para la edición de hoy lleva como título Dina Boluarte, William Zapata y la derecha están incubando un monstruo de izquierda que ni imaginan. Subtítulos: el derrumbe de las élites crean anarquía como placenta de monstruos políticos que toman el poder y destruyen. Y eso podría ser el futuro del Perú. El modelo económico del bienestar popular o welfare state del siglo XXI es lo que corresponde como nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien, tenemos dos imágenes que vamos a pasar más adelante para sustentar la esencia y el contenido de este programa. Y solamente decirles, amigos, que el programa de hoy tiene que ver con lo que no hacen los periodistas, ¿no? Y los periodistas lo que no hacen es precisamente proyección y análisis político, ¿no? Los periodistas solamente se basan a hechos concretos, mientras que los analistas políticos podemos y estamos autorizados para hacer proyecciones. Y eso es el gran pleito que tenemos con los periodistas, que quede bien claro a nuestros televidentes, a los que nos siguen. La diferencia entre un analista político es que el analista político puede hacer proyecciones de lo que puede pasar. Estamos autorizados, preparados para eso. Mientras que el periodista no puede hacer eso. El periodista se dedica a los hechos concretos. Hay periodistas que les gusta hacer análisis político, por ejemplo Hildebrand, ¿no? Se la da de analista político, Rosa María Palacio se la da de analista político, pero ellos son, por ejemplo, Rosa María Palacio es abogada y César Hildebrand estudió letras, o sea, ni siquiera periodismo. Entonces, por eso es que se equivocan estrepitosamente, aprovechan digamos, la audiencia que tienen y se lanzan a hacer análisis político y han resbalado y se han caído de bruces muchas veces. Vuelvo a repetir, revisen mis videos, solamente los de las campañas presidenciales, ¿no? Para que no se cansen, revisen ahí mis videos y verán cómo Jaime del Castillo acertó como analista político sobre quién iba a ganar las elecciones. Y se equivocaron el mismo Julio Kotler, que es sociólogo, se equivocaron Hildebrand, se equivocaron Rosa María Palacio y muchísimos más. ¿Correcto? Es que no estás preparado para eso. El periodista estudia hechos y con los hechos simplemente los ordena, los empaqueta y te los presenta bonito. Ya está, eso es todo. Entonces el analista político no solamente analiza hechos, sino que de ahí saca sus proyecciones, ¿no es cierto? Utiliza técnicas de vectores, de estadísticas y de conocimiento de ciencia política para proyectarse hacia adelante. Entonces, en nuestro programa anterior, nosotros tratamos un tema muy importante, ¿no es cierto?, para ustedes, espero que les haya servido de mucho, con la opinión autorizada de algunos personajes. Y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que le espera al Perú más adelante? Por lo pronto, lo que tenemos en este momento es una realidad de barro, piedras, huaicos, destrucción, muerte, caída. Otra vez el Perú, como en el siglo XIX. Otra vez el Perú, como en el siglo XIX. Porque las inundaciones nos siguen haciendo daño como si estuviésemos en el siglo XIX. No se ha hecho nada. Se anunció la reconstrucción, ¿no es cierto?, con cambios el 2017 y a la fecha 2023 y no hay nada de nada. Todo Lambayeque, ese valle de Lambayeque está inundado
Se han perdido cientos de miles de dólares. En Trujillo, los ríos de la inundación están en el centro de Trujillo, como Pedro en su casa, lodo, piedra y basura, por el centro de Trujillo. O sea, Acuña y su partido engañaron y estafaron al pueblo con su platita como cancha, y hoy lo están maldiciendo a César Acuña Peralta. ¿Qué cosa ha hecho el gobierno regional para prever esto? Nada. No solamente en La Libertad. En Piura, que es un bastión fujimorista, el mismo problema como en el siglo XIX. El río Piura se ha rebalsado y ha destruido, oiga usted, inmensas cantidades de tierra. Congresistas piuranos, gobernadores regionales, para nada. El fujimorismo en su cuna, en su mejor bastión, que es Piura, demuestra su ineptitud y su mediocridad absoluta. Y Lima, oiga usted, en Lima estamos sufriendo más que el ciclón Yaku, estamos sufriendo un psicosocial de Vladimiro Montesinos, porque el cielo limeño está limpio, como nunca. El cielo limeño, como lo dijo Julio Ramón Ribeiro, siempre fue color panza de burro. Sin embargo, los limeños estamos viendo un cielo limpio, con nubes blanquitas como nunca las hemos visto. Ciclón Yaku. Los que hemos estudiado geografía en el colegio, sabemos que el ciclón Yaku es un fenómeno de vientos que aparece a ras de mar cuando el mar llega, el mar llega a 26 grados de temperatura. Entonces el aire caliente, ¿no es cierto?, más el mar que ha subido de temperatura, genera vapor y el aire inmediatamente genera unos movimientos de acuerdo a las manecillas del reloj que se le llaman ciclones. Y eso lo sabemos bien los chiclayanos, porque por algo al mítico y tradicional club de Chiclayo, Juan Auris, se le conoce como el ciclón del norte, porque en Chiclayo estamos acostumbrados a los fuertes vientos, a los ciclones. Pero los ciclones, como son a ras de mar, son favorables para la agricultura, porque precisamente el ciclón genera que se eleven, ¿no es cierto?, las nubes o el aire caliente, el agua ya pasada a nubes se eleva, ¿no es cierto?, y luego el mismo viento lo empuja y genera lluvias y es alegría para los agricultores. Y además hay un movimiento anticiclón, ¿no es cierto?, a 400 kilómetros de las costas, el litoral peruano, que es un movimiento casi permanente, que es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y que siempre alejó lluvias en nuestro litoral. Los que no saben de geografía pueden ser engañados por Vladimiro Montesinos, pero uno de los grandes problemas para la costa peruana desértica de siempre, desde el tiempo de los incas, es que tenemos un movimiento anticiclón al frente del litoral peruano. Y este movimiento anticiclón genera sequía, porque en vez de enviar las nubes para las lluvias a la costa, lo que hace es alejarlas lo más posible. Entonces ahora ha salido Abraham Levy, el mismo que nos engañaba en los años 90. Los que están atentos a la realidad nacional saben que Abraham Levy, el hombre del tiempo, como se le llamaba, era el aliado de Vladimiro Montesinos y salía en la televisión a generarnos psicosociales. Como Vladimiro Montesinos nos creaba tantos y tantos psicosociales, por ejemplo, la Virgen que llora, ¿no? Muchos no se acuerdan, son jovencitos, pero así manipuló a la población peruana. El escándalo de Gisela Valcárcel con su marido, ¿no es cierto?, o sus maridos, ¿no? Y con esto nos tenía entretenidos en la prensa
con la Big Press, ¿no es cierto? Compró con dinero, ahí están los videos, con maletines de dinero, compró las líneas editoriales de los canales más grandes. Canal 5 le llamaba el canalazo, donde estaba Mónica Delta, que trabajó directamente con Vladimiro Montesino y con Ernesto Chut. Ahora se hace pasar por periodista profesional honesta y objetiva cuando no lo es. Y le puedo seguir mencionando más nombres, ¿no? La Aura Zampén, la Violeta Tenorio, que se hinchaban en la cama, periodistas del 4 y del 2 creo, y habían otras dos más, del 5 y del otro canal, que se echaban en la cama de un hotel 5 estrellas en Londres y que fueron filmadas por Kenji Fujimori cuando era niño. Y que eso ha quedado precisamente como una muestra de lo prostituida que está nuestra prensa, pero no hicimos nada para modificar y reformar el tema de la prensa cuando cayó el Fujimorismo, y ahora tenemos las mentiras tras mentiras. Ciclón Yaku, ¿no es cierto? ¿No? Con eso quieren, con ese psicosocial, están logrando que la gente primero atienda el tema de que si va a llover en su casa, está mirando el cielo, está preocupado, ya está juntando sus baldecitos, comprando sus canoitas, porque supuestamente se va a inundar Lima. Nos hicieron idiotas. Lo que están ocultando es que ellos sabían que se venía el niño costero, que es periódico y es normal. Hay una comisión en el Congreso encargada de estudiar el niño costero. ¿Saben cuánto se ha gastado? Más de 1 millón de soles. Y no han hecho nada, lo preside un piurano. Lo que ellos no querían era invertir el dinero del niño, invertir para la prevención. Es lo que ha pasado con la reconstrucción con cambio. ¿No recuerdan ustedes que durante PPK se anunció que se iba a invertir 60.000 millones de soles? Otros dijeron 4.000, 5.000 millones de soles. ¿Quién ganó con todo ese dinero? ¿No ganó la banca privada con solamente los intereses? Es que los grandes grupos de poder no quieren que se invierta a favor de los peruanos, porque más ganan ellos con la renta, ¿no?, que sus amigos del gobierno les permiten allegarse con el dinero del Estado que va a su banca privada, y con eso ellos mueven nuestro dinero, el dinero público, y no les convienen las inversiones, pues. Por eso es que nos tienen como si estuviésemos en el siglo XIX. ¿Correcto? Entonces, una Dina Boluarte en este momento está sumergida hasta el pecho, no hasta la rodilla, hasta el pecho, en el barro y la pestilencia de la basura de estas inundaciones y también de su propia corrupción. Porque ya se ha descubierto que ha recibido $150.000 del empresario Beltrán, de las conservas Beltrán, que era proveedor del ministerio que ella regentó durante buen tiempo con el gobierno de Castillo. Pero la prensa grande calla en 1000 idiomas. La ha denunciado Chimabucuro. Y Chimabucuro andaba con ella arriba y abajo en el gobierno de Castillo. Lo que está diciendo Chimabucuro es que Dina Boluarte es una corrupta de tomo y lomo, pero nadie de la prensa grande la quiere tocar ni con el pétalo de una rosa. A Otárola lo acaban de blindar en el Congreso. Los del ejército están happy so happy, a pesar de que ya Cuarto Poder ayer tuvo que reconocer que los 6 soldados muertos en el río Ilabi no fueron a causa de las persecuciones de la comunidad puneña, sino por una decisión perversa y abusiva del capitán Frisancho, ¿no es cierto?, de hacerlos cruzar irresponsablemente, y en la hora de más baja temperatura. Entonces, Dina Boluarte está metida en un problema grave. Acaban de corretear al viceministro de Salud en Ayacucho, el pueblo, lo ha botado de un restaurante, lo han correteado, le han tirado huevo podrido, le han gritado su vida. Y es que este gobierno es repudiado por todo el país. Y Dina Boluarte se iba a tomar una foto guachafa en el norte del país, en medio de 2 veredas nuevecitas recién terminadas, secas absolutamente, ha encontrado un charquito de agua y se ha metido ahí en el charquito y ha hecho tomar la foto y circularla. Pero los periodistas de oposición lo han tomado, le han hecho la toma mucho más amplia, y ahí se ven las veredas a su costado, recién terminadas, secas, y que ella bien ha podido caminar por las veredas, pero quiso hacer el show y luego darse vuelta hacia Lima. No solamente eso, este gobierno mediocre, usurpador,
este gobierno ilegítimo ha dicho que no tiene recursos para ayudar a los peruanos. O sea, no tenemos un almacén lleno de hidrobombas extractoras de agua, que por lo menos debemos tener unas 500 a 1000, de 500 a 1000 para empezar, para repartir a nivel nacional. No las tenemos. En algunos lugares, guachafamente han llevado lampas para sacar el agua con lampas. Imagínense ustedes la mediocridad de este gobierno. Otárola y el sinvergüenza del ministro de Defensa, Chávez Cresta, ha llevado lampas para sacar el agua de la inundación. No es broma. Entonces este gobierno guachafo, tirano, autoritario, dictador, está haciendo el ridículo. Pero siempre ha dicho Jaime del Castillo que Dios es peruano. Justo ha llegado el tema del niño costero y las inundaciones, y nuevamente la jala a Dina Boluarte hacia el fango y la embarra en medio del Guayco, la realidad nacional. Y en este momento Dina Boluarte está embarrada como esa mujer. ¿Recuerdan ustedes esa mujer que salió del barro? La anterior inundación, creo que fue en Lima, una mujer que apareció de un momento a otro y todita embarrada, y vivió la señora. Creo que fue por el Guaycoloro. Igualito está Dina Boluarte, así, igualito, totalmente embarrada, porque el pueblo no la quiere, porque es una mediocre, porque no sabe qué hacer en el gobierno, porque ni siquiera tiene cerebro ni neurona para manejar este país. Lo único que se le ha ocurrido, o le han dicho, es vamos a darle bonos a la gente, ¿no? Dinerito vamos a darle. ¿Y qué hacen haciendo eso, entregando dinero, cuando lo que se necesita es solucionar los estragos de la inundación, extraer el agua, porque ahorita va a generar enfermedades para los niños y para los ancianos? Van a venir más muertes. Porque ustedes saben que el agua trae los mosquitos y trae enfermedades diarreicas. Muchos lugares del Perú en este momento no tienen electricidad, no tienen agua potable y no tienen alimentación. Inclusive hasta Lima está corriendo el peligro de que nos corten el agua. Ya avisaron que el Guaycoloro está subiendo su nivel y que cierren las compuertas porque puede haber grave daño para el agua potable en Lima, y el gobierno no sabe qué hacer. Dios es peruano. Vamos a ver, pueblo peruano, los indiferentes de los que hablaba Jorge Basadre y de los que hablaba también el gran maestro Manuel González Prada, son ahora castigados con estas inundaciones. Nosotros simplemente observamos los hechos. Han habido muchos indiferentes frente a los 65 muertos y más de 2000 heridos, peruanos que venían del sur del Perú a luchar por un cambio, por traerse abajo el modelo fujimorista, por reponer el Estado de Derecho. Y mucha gente se burlaba en el norte y le interesaba un pepino las luchas por un Perú mejor. Dios es grande y la naturaleza sabia. Los indiferentes también han recibido un cocacho y lamentablemente justos pagan por pecadores, pues. Entonces, esto no ha terminado. Este tema de las inundaciones y de la imprevisión y de la mediocridad del gobierno, y sobre todo la insolidez del Estado peruano, que está sostenido por los mocos de la partidocracia del Estado peruano. Por eso es que no vemos la acción del Estado peruano, porque depende de los mafiosos de la partidocracia. Todavía no tenemos un gobierno maduro y responsable y racional como Francia, por ejemplo, o como una isla pequeña de África. ¿Saben cómo se llama? Mauricio. Revisen ustedes, en la isla Mauricio, los partidos políticos no manejan el tema de designación de funcionarios. El Estado no lo maneja la partidocracia. Es una isla pequeñita.
pero se ha convertido en un país desarrollado, porque con un Estado ordenado, con funcionarios nombrados por un ente objetivo, técnico y profesional, alejado de la política, con eso no se discrimina a las etnias que existen ahí en Mauricio. Y el Parlamento inclusive es pluridiverso, permite la representación de las diferentes etnias en Mauricio. No estamos hablando de comunismos. Isla Mauricio, nada más. El Perú ni siquiera llega a la mitad del desarrollo de civilización y de Estado que tiene la isla Mauricio en el África. ¿Ven cómo Jaime del Castillo conoce de política comparada? Porque yo fui el creador del curso de política comparada en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Derecho, cuando fue directora doña Aurea Sáenz, ex Contralora General de la República. Y después la mafia de mediocres profesores de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Villarreal nos sacaron, porque como eran tan iletrados y tan ignorantes, no podían soportar que verdaderos politólogos hagan obra y gestión que ellos nunca podían estar a la altura. Pero en fin, ese es otro tema. Vamos a lo que nos concita. William Zapata y la derecha están incubando un monstruo de izquierda que ni imaginan. ¿Por qué? Porque en este momento, fíjense las estadísticas más serias, el Congreso de la República tiene 90% de aprobación. Dina Boluarte, 70% de desaprobación, para las más benévolas. En la realidad, Dina Boluarte debe tener una aprobación de 6 a 7%, y el Congreso una aprobación del 3% a 2%. ¿Y es por qué? Porque el pueblo peruano hace quinquenios que ya no cree en la partidocracia. Fíjense lo que pasó con PPK. Cuando elegimos a PPK, porque muchos votamos por PPK simplemente por no darle la victoria a Keiko Fujimori, no votamos por un partido, porque ni nos acordamos de qué partido era PPK. Creo que era un tal Peruanos por el Cambio, creo, con un cuichito que bailaba. Yo me acuerdo porque mi hijo Arturito era chiquito, niñito todavía, y le encantaba ver bailar el cuy. Entonces en la casa decía, sube, sube, PPK, porque ese era el lema de campaña. Estaba chiquito, mijito. Entonces, ahora ni me acuerdo de qué partido era PPK, pero ganó. ¿Ok? Y fue un presidente elegido por voluntad popular, y el fujimorismo se lo trajo abajo, lo hizo renunciar. ¿Recuerdan ustedes? Y luego vino la serie de desgracias. El fujimorismo cooptó a Vizcarra, y Vizcarra estuvo dispuesto a... Muy bien, gracias. Y siempre me presta asistencia mi hijo Arturo del Castillo. Gracias. Y Vizcarra fue cooptado por el fujimorismo, pensando el fujimorismo que Vizcarra iba a hacer todo lo que Keiko Fujimori le diga. A la hora que llegó al poder Vizcarra, se fue por la libre, ¿no es cierto? Y les hizo el más grave daño que ellos nunca pensaron sufrir. Primero, llamó a consulta, ¿recuerdan ustedes? Y el pueblo decidió en referéndum que no debe haber reelección de parlamentarios, ni tampoco debe haber la bicameral. Se los hago acordar. Por eso lo odiaron, y además Vizcarra cerró el Congreso. Por eso lo odian a muerte. La han inhabilitado, creo que por 100 años, 200 años, no sé. La cosa es que la Corte Suprema de hoy, que es parte del sistema fujimorista, ha traído inclusive a un descarado juez de Piura, como es Chicley, que está investigado por el Ministerio Público, por Terán. Y Terán es el que pidió al mismo Chicley que le dé 36 años a Castillo, y el descarado de Chicley obviamente que ha tenido que acceder. Pero este Poder Judicial le ha negado a Vizcarra, ¿no es cierto?, su deseo de regresar al Congreso. A Vizcarra lo vacaron. Hasta el mismo Antauro Humala se prestó para vacar.
Y el pueblo estuvo observando todo eso. ¿Recuerdan ustedes? Luego vino el inútil y figuretti de Sagasti, que lo primero que hizo es arreglar su bolsillo, porque precisamente logró que a él también le paguen como si fuese un presidente electo, tremendo sinvergüenza, ¿correcto? Y luego el pueblo peruano votó por Pedro Castillo, pero no por el Partido Perú Libre. Igual como pasó el caso de PPK, exactamente igual. El pueblo votó por una persona, no por el partido. Y con Pedro Castillo fue igual. El pueblo votó por un contracultural y no por el Partido Perú Libre. Por eso es que Perú Libre sacó 37 votos. Si el pueblo hubiese votado por el Partido Perú Libre, hubiésemos tenido 75 a 80 congresistas de izquierda. Ojo con ese detalle. Entonces, el pueblo peruano en los últimos quinquenios, estamos hablando de inicio del siglo XXI a la fecha, ya no cree en los partidos políticos, porque sabe que son kioscos de alquiler, kioscos de mafiosos, de gente corrupta y miserable, que solamente llega al poder para beneficiarse, pero el pueblo está amarrado de pies y manos con una constitución política que no le permite que se desplieguen sus deseos de cambio en el Perú. Ese es el gran problema que tuvimos, ¿no es cierto?, con el desarrollo político electoral y el desarrollo político representativo en el Ejecutivo y en el Congreso. Entonces, lo que está pasando con Dina Boluarte y la dictadura parlamentaria de Wheeler y los grupos de poderes fácticos que están atrás, estamos hablando de la banca, del comercio, estamos hablando de las empresas mineras, empresas petroleras, ¿no es cierto?, y empresarios que se han unido y están manejando el Congreso de la República y lo mantienen, porque hay dinero de por medio. Por eso es que no se quieren ir los congresistas y tampoco se quiere ir Dina Boluarte, porque hay dinero de por medio para que ellos no se muevan y sirvan de tapón y de muro de contención frente a las demandas populares. Entonces ellos, en esa terquedad y en esa necedad y en ese llenarse los bolsillos hoy y no pensar a futuro, están incubando un monstruo que puede aparecer en el momento en que al pueblo le digan, bueno, ya pues, vamos a elecciones. Porque en algún momento nos tenemos que encontrar en democracia. Por eso es que no solamente el pueblo no cree en los partidos políticos, sino que ha habido y está sucediendo el derrumbe de las élites. Y las élites no son sino el modelo en el cual se refleja el pueblo en el campo cultural, en el campo jurídico, etcétera, etcétera. Las élites son modelos para la sociedad, hasta para el vestir y para el hablar. Y eso sucede en todo el mundo occidental. Cuando se derrumban las élites, aparece la anarquía, ¿correcto? Ahí es donde aparecen estos monstruos políticos que el pueblo respalda en su momento mayoritariamente, porque el pueblo tiene que creer en algo y tiene que aferrarse a algo para el cambio. Es lo que pasó con el profesor, el humilde profesor Benito Mussolini de Italia, con su famosa marcha a Roma, ¿no es cierto? El pueblo italiano estaba harto ya de lo acontecido en la Primera Guerra Mundial, la pobreza, la miseria, el desempleo, la anarquía. Entonces vino un Benito Mussolini, un humilde profesor de pueblo, y dijo, todo para el Estado, nada en contra del Estado. Y nació el fascismo con Benito Mussolini. Y el mediocre cachaco, un simple sargentucho austriaco, Adolfo Hitler, copió el modelo de Benito Mussolini. Y Hitler, igual, en la misma coyuntura, con una Alemania tirada en la camilla de UCI, ¿es cierto?, desempleo, destrucción de su industria, destrucción de su ejército y una deuda multimillonaria
estaba prohibida Alemania de tener ejército o fuerza armada o aviación o nada, a marina, nada. Y además tenía que pagar compensaciones de guerra por el tema de la Primera Guerra Mundial. Adolfo Hitler capitalizó el descontento del pueblo alemán. Un pueblo el más culto del mundo, ¿eh? Porque antes de Hitler estaba Wagner en la música, estaba Goethe en la poesía, estaba Immanuel Kant, estaba Hegel en la filosofía, Nietzsche y tantos más. Uno de los países más cultos, ¿eh? Sin embargo, el pueblo en su desesperación le dio credibilidad a Hitler y miren lo que pasó. Entonces, Jaime del Castillo como politólogo tiene que basarse en hechos reales que nos enseña la sociología política, la psicología política, la historia universal y la historia del pensamiento político y otras disciplinas. Entonces, aquí es peligroso lo que puede pasar porque en el Perú ya no se cree en los partidos políticos y tampoco ya en las élites. O sea, estamos en un medio de un sistema enfangado y estamos a medio milímetro de la anarquía. Por eso he dicho en otro momento que los soldados de Aymara en el sur y los soldados en la parte surperuana pueden tomar las armas y eliminar a sus jefes superiores y puede acaecer una guerra civil. Eso no está lejano de la realidad. Y ahora con estas inundaciones cambia el panorama político. Fíjense lo que tenían preparado los programas dominicales esta última semana, este domingo. Tirando barro contra Pedro Castillo con invento de que un tal Carlos Barba se reunió con el español. Tontería, puro humo, no hay nada de prueba. Imágenes aquí, imágenes allá, pero buscando embarrar a Pedro Castillo y culparlo, ¿no es cierto?, de que él puede ganar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ya ha llevado Pedro Castillo su tema a la Corte Interamericana y se ventilará en breve y hasta lo pueden reponer si es que a Biden se le da la gana. Entonces, mucho cuidado, porque uno puede acaecer una guerra civil, están dadas todas las condiciones, si no son los soldados, pueden ser oficiales del ejército peruano, que ya les apesta y les da náuseas y arcada esta situación en la cual se está manejando el país, y pueden ser también policías patriotas que ya están hartos, ¿no?, del manejo mafioso de sus jefes y generales. O sea, la situación es bien delicada. Y de otro lado, el pueblo peruano también puede elegir un caudillo que puede convertirse en un monstruo político de llegar al poder por la vía electoral, porque ahora el Tribunal Constitucional le ha dado todas las facultades al Poder Legislativo. ¿Y qué pasa? Vuelvo a repetir, en otro programa lo dije, ¿qué pasa si el pueblo peruano envía 80 congresistas o 90 congresistas de izquierda? Si el Poder Legislativo tiene todas las facultades sin control alguno, entonces imagínense la propia derecha acabada o su tumba. Entonces, esto me parece muy interesante. Vamos a escuchar a un intelectual de nota y de lujo, como es Hugo Neira, sanmarquino, que fue discípulo del gran maestro Raúl Porras Barrenechea, ha escrito muchos libros de análisis del Perú, de su historia, de su sociología, y que en esta oportunidad va a hablar sobre el tema que estamos tocando, el tema del caudillo a futuro. Muchas gracias, maestro Joe, por ese video. Estamos en un riesgo muy grande. ¿Cuál es? El riesgo de la pérdida de confianza del pueblo a las élites. Y así comienzan las cosas terribles. Entonces, nunca hemos estado en mayor peligro. ¿Nunca en la historia del Perú? En la historia del Perú. En este momento es bien grave lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no creen en los jueces, no creen en la justicia? Hay una frase de Alberto Vergara que dijo, un buen texto de Discutiendo con la señora MacGregor, dijo, lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la justicia. Y si se nos enfermó el aparato de la justicia, estamos perdidos. Cualquier cosa, un mal congreso, un mal presidente, pero la justicia, yo la verdad estoy sorprendido. Siempre pensé que un juez y otro juez coimeaba,
pero un aparato corporativo, este es un momento fundamental en que resolvemos eso o nos hundimos. ¿Qué cosas? Antes que se me pierda, la señora McCabe dijo una cosa muy interesante en Dominical Comercio. En el Perú se han olvidado que ha habido pensamiento peruano. Basadre, Manuel González Prada, Aya Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porras, Luis Alberto Sánchez. Oye, no están en los textos. Pregúntale a un chico de secundaria si sabe que ha leído un texto de Basadre. Han muerto todos, los han matado, no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Y la señora McCabe dice, quiero que lean más. Porque hay muchas gentes que comienzan a pensar de cero. No, hay un pensamiento sobre el Perú. Y claro está, las cosas se repiten. Hay una frase que me decías de Manuel González Prada tremenda, ha pasado el tiempo, y dice el Perú, o hay gobiernistas, o hay gente que complota. Confabuladores e indiferentes. O indiferentes. Eso es el Perú en este momento. Hay una gran parte saludable del país que ya no quiere saber nada con la política y son indiferentes. Entonces estamos en riesgo cívico. Viene cualquier candidato populista y se lleva todo. Ahora, Es un aquí tema me permito hacer fundamental, una pregunta, porque era un país profesor. culto el Perú, siempre tuvo poetas, siempre tuvo escritores, ¿no? Siempre tuvo pensadores. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Nos pensamos que todo es el dinero y el mercado. Sí es importante, pero también la cultura es fundamental. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Y este video lo tengo guardado ahí en mi biblioteca digital porque viene del gobierno de Vizcarra, porque ahí está entrevistándolo Mijaíl Garrido cuando tenía un programa llamado Contacto en Canal N, y me gustó las declaraciones de Hugo Neira, a quien conozco personalmente. Lo he visto muchísimas veces en conferencias en diferentes lugares y he leído sus libros. Y me parece que ha dicho cosas importantes, ¿no? Jaime del Castillo dijo en algún momento que los jueces que tenemos en el Perú, que están creando los mismos problemas que en Argentina, Argentina ha avanzado un poco más que el Perú porque el mismo presidente, Alberto Fernández, está pidiendo juicio político contra los jueces supremos en Argentina. Los quiere destituir, porque son los líderes del lawfare. Ellos, los jueces supremos de Argentina, aliados con la prensa grande, aliados con los grupos de poder, encarcelan, sentencian mediáticamente y desgracian a los líderes de izquierda, los meten presos y los destrozan. Y se quieren tumbar. A Cristina la han sentenciado a 6 años de prisión y quieren tumbarse a la izquierda. Y el Comando Sur ha dicho que necesita traerse abajo los gobiernos de Argentina, Chile y Bolivia por el tema del litio. Perú ya lo lograron, se han tumbado a Castillo y ya tienen a Dina Boluarte. Pero el Comando Sur y Biden, la CIA norteamericana, quieren traerse abajo los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia y obviamente el de AMLO. Con el de AMLO ya lo están atacando ferozmente y en forma directa. Porque saben ustedes que el gobierno norteamericano ha dicho que está dispuesto a ingresar tropas a México para combatir el narcotráfico. Ese es el viejo pretexto. Y AMLO les ha dicho, jojolete, a México no vas a entrar. Bueno, ya lo desarrollaremos después ese tema. Pero Jaime del Castillo siempre ha dicho que los jueces corruptos en el Perú son tecnócratas reaccionarios, son enemigos de la patria, son tecnócratas reaccionarios. El artículo 138 de la Constitución Política, si no me equivoco, o el 139, dice clarito, los jueces son elegidos popularmente, son elegidos por el pueblo, y esto no se cumple. Los jueces son, en el Perú, tecnócratas reaccionarios antipatriotas. Por eso es que están aliados con Dina Boluarte, con la prensa grande, el parlamento dictatorial, ¿no es cierto?, y los grupos de poder fáctico. Eso está clarísimo. Hugo Neira lo dijo en el tiempo de Vizcarra. Y habló de, Hugo Neira ha dicho el Poder Judicial ya como un cuerpo mafioso, delictivo, como el caso de la Policía Nacional.
de los jefes de las macroregiones en todo el Perú, que Jaime del Castillo ha pedido que sean destituidos. Se lo pidió a Sagasti, nunca lo pudo hacer. Se lo pidió a Castillo, nunca lo pudo hacer. Se lo pidió a Vizcarra, nunca se pudo hacer. Hay una costra de jefes policiales metidos en todas las macroregiones. Y lo primero que hacen en las macroregiones los policías corruptos y mafiosos es aliarse con los traficantes de tierras para ganar tierra para ellos y terreno y cobrar cupos al paso de la droga y a la minería ilegal. Lo acaba de denunciar Arturo Fernández, alcalde provincial de Trujillo, que quiere que se vaya el general Ríos Tiravante de la macroregión La Libertad Ancas y hasta ahora no lo mueve. Igual, se ha vuelto una casta inamovible. La mafia policial, hasta el Congreso de la República aprobó una ley para que no pueda mover a un jefe, ¿no es cierto?, una macroregión por 2 años. Entonces, habla también Hugo Neira del odio al intelectual. Ese es el Minedu fujimorista. Los fujimoristas manejan el Minedu, por eso es que a los niños les enseñan tonterías. Hay un odio al intelectual, por eso es que ya nos enseña en los colegios literatura y gramática por separado. Ya no leemos a nuestros autores que ha mencionado Hugo Neira. Entonces hay un riesgo cívico, pues, lo que estamos hablando en este momento. El Perú corre un riesgo cívico, guerra civil, anarquía, ¿no es cierto?, y la elección de un monstruo político que puede venir a destruirlo todo. Y no necesariamente de izquierda o de derecha, simplemente un monstruo político, porque el pueblo peruano tiene sed de venganza con lo que ha hecho Dina Boluarte, 65 muertos, 2.000 heridos. ¿Qué creen ustedes que el pueblo peruano no siente? Y no siente, no puede expresar y manifestar su odio, su sed de venganza. Lo va a hacer en su momento oportuno. Entonces, mucho cuidado. Ahora, vamos a escuchar al maestro Gonzalo Portocarrero. Y quiero presentárselo a quienes no lo conocían, a uno de los sociólogos más brillantes que tuvo el Perú, un hombre honesto, sanmarquino, para empezar, igual que Hugo Neira, sanmarquino, sociólogo sanmarquino. Él es hijo de una de mis profesoras, la profesora Lucrecia Mais Humboldt. Ella falleció en México, creo que fue el terremoto del año 1985. Su última clase fue en mi salón, precisamente. Y ella se despidió diciendo, bueno, me voy de vacaciones a México y ya vengo para tomar el siguiente plan lectivo. Excelente profesora de Derecho Civil. Viajó a México y la mató el terremoto en México. Su hijo es Gonzalo Portocarrero Mais, uno de los mejores sociólogos que ha tenido el Perú. Y en marzo del año 2019, hace poco, falleció. Lo recuerdo clarito, ¿no? Entonces, vamos a recordar a este sociólogo, y lo que pido es que por favor lean las obras de Gonzalo Portocarrero. Tiene muchas obras muy buenas de análisis de la realidad nacional. Y en este video, Gonzalo Portocarrero es invitado a un programa de la derecha, se llama Régimen Económico, creo. ¿Qué pasaba Canal N? Con un conductor que era pues un liberal a ultranza, y quiso arrinconar y quiso atarantar a Gonzalo Portocarrero, y Gonzalo Portocarrero dice algo que es muy real, que la economía liberal en el Perú sí da muchas ganancias en el plano macroeconómico, pero a costa del sufrimiento, ¿no es cierto?, de la grande mayoría, de la pobreza y del hambre de la grande mayoría. Y lo dice elegantemente. Veamos a Gonzalo Portocarrero recordándolo a este gran maestro. Gracias, maestro Joel. Bueno, yo definiría el neoliberalismo como una corriente ideológica que se incuba en las obras de von Hayek, especialmente en El Camino a la Servidumbre, y que comienza a ganar predominancia sobre todo a partir de los años 70, y que se centra en la idea de darle al mercado la mayor libertad posible, ¿no?, en términos de regulación de precios, de regulación de los movimientos de capitales y mercancías, y también de regulación del mercado laboral, ¿no? Entonces todo esto va
conformándose una suerte de ola que va volviéndose en las décadas siguientes sentido común, ¿no? Sobre todo quizá la década decisiva es la década del 80, donde se formaliza el llamado Consenso de Washington y donde cada vez más países comienzan a aplicar estas políticas. Es que en la tradición anglosajona el término liberal tiene un significado muy distinto al que tiene dentro de la tradición del idioma español, ¿no? Dentro de la tradición anglosajona, el liberal es más bien la persona que cree en la intervención del Estado, que está preocupado por lo que le pueda suceder a los de abajo, a los que no tienen privilegios, mientras que en la tradición española más bien el liberal es la persona que cree firmemente en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es un balance matizado, ¿no? Hay algunos que han ganado y otros que han perdido. Yo creo que los que han ganado son las empresas multinacionales y los países emergentes. Y los que han perdido son básicamente los ciudadanos, los trabajadores del primer mundo, ¿no? Que han visto que sus salarios se estancan desde hace 30 años y que los puestos de trabajo pues van hacia los países emergentes por efecto de las inversiones de las compañías multinacionales en estos países, ¿no? Que están buscando mano de obra más barata, ¿no? Bueno, yo diría que primero el gobierno que inició el proyecto neoliberal fue el gobierno de Pinochet el año 75, ¿no? Bajo la influencia de Milton Friedman, ¿no? Luego vino el año 78 el gobierno de Margaret Thatcher, que vino a reemplazar al gobierno de Callaghan. Curiosamente estuve presente en Chile el año 73 e Inglaterra el año 78 y pude ver lo que pasó con ambos regímenes y por qué cayeron, ¿no? Cayeron básicamente porque derivaron en situaciones inmanejables, ¿no? En términos de altas tasas de inflación, estancamiento de la producción, y esto hizo que hubo un consenso, en el caso de Chile, expresado de manera violenta y también con la ayuda de Estados Unidos, que dio el golpe contra el gobierno de Allende, y en el caso de la caída de Callaghan y la subida de la señora Thatcher, ello obedeció sobre todo a los sindicatos del carbón, ¿no? Que tuvieron una actitud de intransigencia que paralizó la economía inglesa y forzó al gobierno de Callaghan a llamar a elecciones que fueron ganadas por la señora Thatcher, que lo primero que hizo desde luego fue destruir a los sindicatos, ¿no? Y en general pues la idea de la flexibilización laboral es quitar capacidad de negociación a los trabajadores para de esta manera pues poder, si no reducir los sueldos, por lo menos no aumentarlos, ¿no? Y lograr una mayor disciplina, ¿no? En el proceso de trabajo. Ahora, restaurar la autoridad del capital. Esas reformas. Desde el punto de vista macroeconómico, creo que las economías emergentes, dentro de las cuales precariamente está el Perú, han salido beneficiadas en estos años, ¿no? Porque ha habido un crecimiento sostenido, ¿no? Pero te repito que los ciudadanos del primer mundo han perdido, ¿no? En términos de un estancamiento salarial acompañado de altas tasas de desempleo, ¿no? Pero eso no es más bien crecimiento justamente explosivo de las ganancias. Correcto. Y del capital financiero. Pero no es justamente el estancamiento europeo, por ejemplo, para hablar de un poco creo a lo que te refieres, no está más amarrado a la baja productividad producto de sobre excesivas regulaciones laborales, microeconómicas. En Europa tú no puedes abrir un supermercado, está lleno de prohibiciones para justamente proteger a las pequeñas bodegas, a las pequeñas farmacias, a los pequeños centros y establecimientos. Lo mismo ocurre en Japón. Japón es una economía altamente regulada, sí, sí. ¿No? Eso no ha más bien dado un poco las señales de por qué las bajas tasas de crecimiento. Pero claro, el proyecto neoliberal ha sido aplicado en diversas medidas en distintos lugares del mundo, ¿no? Sobre todo es el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, mucho menos el caso de Europa, donde ha habido un avance del proyecto neoliberal, pero se ha conformado, se ha logrado mantener un cierto pacto social, ¿no? Que se expresa en lo que tú dices, ¿no? Pero de todas maneras el asunto ha sido el estancamiento de las remuneraciones, pese al aumento de la productividad y el crecimiento entonces de las ganancias y también de las compañías y las inversiones en el extranjero, ¿no? Eso claro, clarísimo, ¿no? El entrevistador desesperado porque Gonzalo Portocarrero alabe al modelo liberal. Y Gonzalo Portocarrero, que ha dictado en diferentes partes del mundo, es un sociólogo de lujo, ha estado en Japón, Estados Unidos, Europa, y ha vivido en Inglaterra. Por eso es que habló con tal precisión sobre
el gobierno de Callaghan y cómo llegó Margaret Thatcher. Gonzalo Portocarrero le dice, como te repito, el neoliberalismo ha convertido en más pobres a los trabajadores del primer mundo. O sea, los trabajadores con el modelo neoliberal ganan 5 soles y las empresas ganan 5.000 millones de dólares. Más claro, el agua. Esta entrevista es del principio del siglo XX, la tengo guardada ahí en mi biblioteca online y las he traído para ustedes para que abonen en este momento constituyente. La izquierda en el Perú es una estafa. Está clarísimo. No hay ideólogos, no hay pensamiento de izquierda, no hay cuadros de izquierda, hay mercachifles. Y hay serviles de la derecha con polo rojo y con el puño levantado en alto. Porque lo que tenemos que plantear aquí, y no es la primera vez que lo digo, es la economía de bienestar popular, el welfare state del siglo XXI. Y tenemos que traernos abajo el modelo liberal de reducción del Estado, del poco control del Estado. No, señor. Ya se han llevado nuestras riquezas como si estuviésemos en el siglo XIX. Con esos contratos leyes siguen enriqueciéndose y miren, con el dinero que no ha entrado a nuestras arcas, con ese dinero están comprando periodistas, militares asesinos, policías corruptos, jueces tecnócratas reaccionarios, están comprando parlamentarios que son más delincuentes que parlamentarios, es decir, todo el sistema. Y ni siquiera la reconstrucción con cambio, porque no quieren invertir los impuestos, los pocos impuestos que se les cobran a estas grandes empresas, ellos quieren tenerlos metidos en los bancos para seguir ganando y tener ese dinero para rescatar sus propios bancos y sus empresas, pero que se invierte en el pueblo no. Entonces es necesario ir a un modelo económico de la economía de bienestar popular, donde tiene que primar la empresa pública al servicio del pueblo, energía eléctrica barata y cómoda para el pueblo, agua mejor, estatizarlo o nacionalizarlo a lo máximo para que sea bueno, bonito y barato, internet para todos con un costo simbólico como está pasando en Bolivia. Empresas aéreas nacionales con una red de aeropuertos a todo dar, costa, tierra y selva. Eso es lo que nos falta. Puertos y aeropuertos con marina mercante propia del Estado. O sea, necesitamos todo eso y mucho más, pero con una economía de bienestar popular. Hay que decirlo sin miedo. Y no nos confiemos en esos izquierdistas de pacotilla que son mercachifles, como este Guido Bellido, que se ha atrevido a opinar en mi página, Jaime del Castillo Jaramillo, los invito a que la revisen, en la cual dice, es mentira lo que están diciendo, te has comprado 2 carros, sinvergüenza Guido Bellido, y lo estás pagando con la plata de todos los peruanos, y por eso no te quieres ir. Y así como tú, Guido Bellido, muchísimos, todos los congresistas de izquierda, empezando con los hermanitos Terrón y sus seguidores en el Parlamento. Tremendos traidores a la patria. No se olviden, economía de bienestar popular es el modelo económico que el pueblo tiene que anteponer a este modelo fujimorista amparado en la Constitución del 93. Muchas gracias, amigos. Espero que este programa les haya servido. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Chao.